Hola, mi nombre es Erika Rodríguez, soy magíster en física médica, especialista en radioterapia, docente de la cátedra de radioterapia e introducción a la radioterapia de la Facultad de Medicina. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la gestión de movimiento en radioterapia. Para poder hablar de la gestión de movimiento en radioterapia, inicialmente vamos a repasar sobre lo que es el proceso de simulación, los principios de inmovilización y posicionamiento, qué son las técnicas de IGRT, BIMAC y SBRT, en donde podríamos aplicar aquellos controles de movimiento respiratorio, donde se sugiere hacer una gestión de control a partir de técnicas como lo es el gating respiratorio, la respiración o inspiración sostenida, o la simulación en 4D, en donde utilizamos un conjunto de fusiones de imágenes en LINAC para poder delimitar órganos a riesgos y delimitar un volumen tumoral tomando en cuenta el movimiento del mismo durante la simulación y durante el tratamiento. Y luego hablaremos unas pequeñas conclusiones sobre este tema. Durante el proceso de simulación en radioterapia vamos a tener entonces la simulación, el técnico radiólogo interviene activamente no solamente en la etapa de simulación, sino en la entrega de tratamiento en el paciente. En la etapa de simulación en radioterapia, nosotros entendemos que es la etapa en el proceso de radioterapia donde se define la inmovilización y el posicionamiento del paciente, así como la obtención de las imágenes en 3D. En la inmovilización vamos no solamente a tomar en cuenta el conjunto inmovilización-tratamiento, se van a adquirir las imágenes en tomografía, se va a identificar el movimiento del tumor debido a la respiración y se debe tomar en cuenta, en el caso en donde nosotros vamos a tratar en este tema, la decisión del manejo respiratorio en caso de ser necesario. Cuando hablamos de técnicas de IGRT, BIMAT o SBRT, es decir, de radioterapia guiada por imágenes, de BIMAT, que es la arcoterapia volumétrica de intensidad modulada, o CBRT, que es la radioterapia corporal estereotáxica, no solamente vamos a tratar algunos factores interesantes y diferentes en la etapa de planificación, sino que también en la etapa de tratamiento, al igual que en la simulación, vamos a buscar estrategias en el control del tratamiento, en el control respiratorio, en el caso de ser necesario, para este tipo de técnicas. Durante la tecnicatura y la licenciatura en bioimágenes, los técnicos normalmente se les establece o se les enseña tres tipos de técnicas, que son la técnica 2D, la técnica 3D y hasta la técnica IMRT en la entrega de tratamiento de los pacientes. Pero existen otras técnicas mucho más avanzadas cuando tenemos equipos de rayos X integrados y de obtención de imágenes integradas a los aceleradores lineales, y estas técnicas son la IGRT, que es una radioterapia guiada por imágenes, básicamente es un IMRT usando campos estáticos y dinámicos con ángulos fijos en el brazo, es decir, el equipo se mueve, irradia, se mueve, recién irradia, para diferentes tipos de incidencia, como estamos viendo a continuación. Y en cada ángulo de administración contribuye a la dosis total. En el caso de que es guiada por imágenes, es porque vamos a poder obtener imágenes en el momento en el que se está irradiando el paciente y podemos hacer una modificación de la posición del paciente a partir de algunos fiduciales internos que se colocan en el paciente o sobre algunas marcas de interés que se colocan en el paciente para obtener el posicionamiento del paciente en búnker. Y se utilizan imágenes reales en el momento en que estamos irradiando al paciente a partir del uso de este conjunto de imágenes de rayos X de kilovoltaje y de megavoltaje. ¿Okay? En BIMAT tenemos entonces la arcoterapia volumétrica, de intensidad modulada, en donde hacemos la administración del tratamiento basada en la combinación de IMRT dinámico con el movimiento del brazo acelerador. Y después tenemos la SBRT, que es la radioterapia corporal estereotáxica, en donde realizamos la administración del tratamiento basada en BIMAT con dosis de radiación extremadamente precisa y de entrega de altas dosis en un poco tiempo. En la etapa de BIMAT no solamente es una terapia de arco en donde entonces no solamente vamos a tener el dinamismo
de los MLC, sino que, el equipo va a ir irradiando a medida que el gantry se va moviendo y los gradientes de dosis, es decir, la velocidad en que entregamos la dosis en el paciente va a ir cambiando dependiendo de las zonas de mayor o menor entrega de dosis que se decidan en este tratamiento. Y en los casos de CBRT estamos hablando de tumores que son inoperables en muchos de los casos y en posiciones y que son tumores muchas veces chicos y que la entrega de dosis es muy alta porque se establecen días de tratamiento entre 1 y 3 o 5 días, con lo cual la entrega de dosis es muy alta. Entonces hablemos de los principios de inmovilización y posicionamiento en la simulación. En la simulación en radioterapia, es una etapa en el proceso radioterapéutico donde se define la inmovilización y el posicionamiento del paciente, así como la obtención de la imagen de 3D para lo que es la marcación y la o delimitación de volúmenes de planificación a los órganos de riesgo. ¿De qué van a depender? Van a depender de la posición del volumen a tratar, de la posición de los órganos a riesgo y del posicionamiento, es decir, la reproducibilidad y lo confortable que se sienta el paciente cuando se está irradiando. Es decir, un paciente que esté incómodo se va a mover. Y cuando hablamos de radioterapia estamos hablando que dependiendo del tipo de técnica que se establezca, un paciente puede estar de 10 a 15 o 20 minutos en el búnker. Entonces es muy importante que haya una buena posición para la planificación, un buen posicionamiento en el paciente, que los elementos inmovilizadores sean de baja atenuación, es decir, que no me interfieran en la entrega de dosis total y no genere mayor dispersión. Y por último, un combo importante a tomar en cuenta es el protocolo de imágenes que se establece en cada servicio de radioterapia, es decir, que se creen protocolos de tomografía para cada sitio anatómico y la cantidad y el número de cortes de tomográficos que se van a rehacer dependiendo del tipo de región, en donde se establecen que los cortes tienen que ser a partir de cada 3 milímetros, que dependiendo del tipo de posición vamos a tener en conjuntos de inmovilización y posicionamiento, y eso lo establece cada clínica. Los dispositivos de inmovilización, como yo les decía, tienen que ser dispositivos que se puedan indexar a la mesa, que mantengan al paciente en una posición fija y que nos permita que el paciente tenga una posición que sea cómoda y reproducible. Acá tenemos diferentes tipos de inmovilizadores y cada uno va la obtención de cada inmovilizador o el uso de cada inmovilizador va a depender de la zona irradiar. En los pacientes de cabeza, es decir, de tumores cerebrales, el uso de máscaras termoplásticas evita el movimiento de la cabeza, reduce la posibilidad de rotación de la misma. En el caso de los pacientes de cabeza y cuello, orofaringe, nasofaringe, cavum, el uso de la máscara termoplástica no solamente va a reducir la posibilidad de rotación de cabeza, sino el movimiento de lo que es la cabeza y los hombros. En muchos de los casos de los pacientes de cabeza y cuello se usa un bajalengua para buscar una reproducibilidad de la posición de la boca y de los dientes, ¿ok? Eh, en el caso de las mamas, en el cúbito supino, el gran reto que se busca es la reducción o comodidad de los brazos que sea fundamental, ¿no? O sea, las pacientes tienen que estar un tiempo con los brazos arriba y la posición de los brazos es determinante después para el posicionamiento y la irradiación correcta en la mama. ¿Okay? Después se busca también en las mamas diferentes tipos de marcas de la limitación de la mama, de limitación de las cicatrices de tratamiento, ¿okay? Que se logre un adecuado grado de inclinación y linealidad, ¿okay? Para que la mama quede en una posición en donde no quede muy arriba en cabeza o no quede, o quede se generen muchos pliegues que después generan toxicidad asociada a la radiación en la zona de pliegues. En el caso de tórax, pulmón o esófago, se busca posición de cúbito supina con inmovilización Val-Lock, que puede ser colchoneta al vacío, o un sistema de body fix, que pueden ir juntos o ir por separado,
¿ok? Lo que es una cosa muy importante es los brazos arriba de la cabeza, si es posible, porque es más accesible para la determinación de incidencias en los campos de tratamiento. Este uso de las tablas indexadas en la camilla de tratamiento en conjunto con los inmovilizadores, lo que me va a asegurar es una mayor precisión y minimización de los movimientos o posicionamiento. Y acá hablamos, en el caso de pulmón, podemos decir, en cuanto a movimiento respiratorio. ¿Es un problema el movimiento respiratorio? En nuestro caso, si lo es, nosotros tenemos que hacer entonces una gestión del control del movimiento respiratorio por medio de técnicas como gating o inspiración sostenida, o a partir de la simulación en 4D, tomando en cuenta el movimiento del paciente, que nos permite realizar una delimitación del ITB, que el ITB es el volumen tumoral del grueso, que va a tomar en cuenta el movimiento en diferentes etapas, en este caso respiratorias. Y al movimiento respiratorio nos puede afectar diferentes sitios que van a estar ubicados en tórax, abdomen. En los casos de las pelvis, en pelvis vamos a tener más que todo en lo que es en lo que es la parte de pelvis, de movimientos, vamos a tener en realidad son todo lo que es los movimientos asociados eh, al llenado de la vejiga y al llenado del recto. Es lo que nos va a condicionar los posicionamientos de los volúmenes tumorales marcados. En el caso del abdomen, nosotros vamos a tomar en cuenta de tórax y abdomen, tenemos tumores en pulmón, hígado, páncreas, mama, ¿ok? El movimiento, desplazamiento del tumor va a variar, depende del sitio y de la ubicación. Los tumores de pulmón pueden llegar a moverse varios centímetros durante la irradiación y el efecto de movimiento respiratorio va a ser mucho más predominante, obviamente, en lo que es en el cáncer de tumor. Los problemas en radioterapia con el movimiento respiratorio se pueden dar a partir de que si mi adquisición de las imágenes, tómenlo en cuenta que es como una foto del tiempo en el momento de un momento respiratorio del paciente, el cual no identificamos si lo hacemos sin tomar en cuenta la gestión de movimiento respiratorio. Yo hago una planificación del tratamiento y luego el tratamiento del paciente como tal va a verse afectado, o lo que realmente va a recibir el paciente va a verse afectado en el momento respiratorio si yo no estoy tomando en cuenta o si estoy ignorando este tipo de movimientos. Los movimientos durante la respiración pueden darse en anteroposterior, pero también pueden darse en longitudinalmente por medio de lo que son los movimientos diafragmáticos, ¿ok? Entonces la combinación total del tumor va a ser una combinación de todos estos movimientos, combinaciones en anteroposterior y combinaciones en longitudinales. Este problema de movimiento, cuando voy a hacer una gestión de movimiento, yo tengo que visualizar cuáles son mis objetivos a tratar. Yo tengo que buscar formas o buscar estrategias de cómo controlar movimientos que son inevitables inmovilizar. Aquellos movimientos que son interfracción, o sea, entre fracciones, o movimientos que son intrafracción durante la fracción. Si hablamos de movimientos interfracción, que son entre fracciones, estamos hablando que el paciente durante el tratamiento puede llegar, y el movimiento de los órganos a riesgo van a estar asociados a un cambio en el tumor, un aumento o pérdida del peso o una desviación en el posicionamiento. En los cambios en que el paciente tenga un cambio del tumor o un aumento o pérdida de peso y que esto nos varíe la planificación que inicialmente se hizo a unos cuantos días post planificación, esto nos va a llevar a que tengamos que hacer una nueva planificación, es decir, generar una radioterapia adaptativa porque el cambio de un tumor o el cambio o aumento o pérdida de peso nos varía el cálculo dosimétrico realizado en el paciente. Ahora, ¿qué pasa en los cambios intrafracción? Esos cambios en donde el tumor no cambió, el paciente no aumentó de peso ni bajó de peso, pero que son los que están día a día. ¿Okay? Por ejemplo, en el movimiento de tumor de pulmón en respiración libre, nosotros podemos llegar a tener en cuenta los movimientos del latido del corazón, cuando el paciente traga, si el paciente tose,
que puede llegar a ocurrir mucho en los pacientes con patologías pulmonares. La respiración como tal, esos movimientos de relajación y tensión de movimiento muscular, son los que nos pueden llegar a generar movimientos en los pacientes que tenemos que tomar en cuenta. ¿En qué nos afecta esto? Esto nos afecta en eh, que inicialmente nosotros hacemos una planificación en función a un movimiento, a un margen, a una posición específica del tumor, del órgano a riesgo, ¿ok? Y de un margen específico. En la vida real tenemos diferentes tipos de movimiento que nos pueden, variaciones, interfracciones que nos pueden alterar la, el objetivo, la entrega del objetivo final del paciente. Visualmente veámoslo. Estamos viendo que yo tengo acá un plan basado en órganos estáticos con movimiento estándar de una tomografía normal. Y nosotros podemos tener diferencia en la posición de la variación anatómica del paciente y entonces la dosis que estamos entregando termina siendo una dosis que entrega parte al volumen, al órgano a riesgo y muy poco al órgano tumoral, al tumor. Después podemos tener que el PTB puede girar o deformarse ya que los márgenes sean insuficientes, ¿ok? O puede pasar que el paciente puede ganar o perder peso, que era lo que estamos viendo. En todos estos casos, la entrega terapéutica termina siendo un fracaso, ¿ok? Y lo que puede recaer es que el paciente pueda llegar a tener eh, algunas, eh, alguna recaída en un futuro producto de no tomar en cuenta algunos de estos parámetros en el caso de un control de movimiento respiratorio. Entonces, ya si yo sé que los tumores torácicos se mueven con la respiración, yo tengo varias opciones. Una es el movimiento, generar márgenes más grandes de PTB a partir del CTB, por ejemplo, pero al hacer esto de aumentar un PTB mucho con respecto al CTB, voy a tener un aumento de los márgenes y por tanto un mayor número de tejido sano que va a ser irradiado. Entonces voy a tener una radiación excesiva del tejido tumoral. Y después tengo que tomar en cuenta la dosis blurring, ¿ok? Que la dosis blurring no es más que es un efecto de opacidad o desenfoque en la imagen captada en el tomógrafo cuando un paciente respira o se mueve y que capaz no la estoy tomando en cuenta en la planificación. Bien, entonces todos estos temas, en la imagen tomográfica yo puedo tener un efecto blurring, un efecto de duplicación del volumen, un efecto de overlapping, ¿ok? O un efecto en donde se ve incompleto el volumen de órgano a riesgo que tengo que cuantificar, ¿ok? Es así, es por esto que la AAPM en el Task Group número 76 establece que si el movimiento del objetivo a irradiar es mayor a los 5 milímetros, es adecuado o se sugiere que el tratamiento debería realizarse con un control respiratorio adecuado. Acá vamos a ver qué pasa cuando los tumores torácicos se mueven con la respiración, los márgenes entonces más grandes al del PT del CTB. Si yo ignoro el movimiento, acá lo que está pasando es que el equipo está irradiando. El paciente está en proceso de expiración, acá inspira, primero inspira, después expira, y lo que pasa es que mi tumor se mueve y el equipo sigue irradiando. Si yo tomo en cuenta entonces un margen más grande para tomar en cuenta este movimiento, fíjense que al ampliar los márgenes, lo que me está pasando es que el equipo va a seguir irradiando tomando en cuenta este movimiento del tumor, pero estoy tomando en cuenta también un montón de zonas de órgano a riesgo que estoy irradiando, con lo cual va a ser mucho más difícil llegar a los objetivos terapéuticos de restricciones de dosis en el paciente, de los órganos a riesgo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo un gating respiratorio? Con el gating respiratorio, entonces yo voy a tomar en cuenta de irradiar al paciente solo durante la zona elegida como ciclo respiratorio. Voy a tener en cuenta el movimiento del tumor, las láminas se mueven en sincronía con el tumor recibe una dosis correcta, voy a tener una protección del tejido normal y voy a decidir cuál es la ventana el ancho del gate. O sea, es decir, cuál es la ventana de irradiación que voy a tomar en cuenta. Este sistema de gating respiratorio puede llegar a ser un sistema simple
un simple sistema de MLC más un detector de movimiento, ¿ok? Y fíjense cómo acá lo podemos representar muy lindo, ¿no? Acá el equipo está en on cuando está irradiando y sigo manteniendo un margen chico y cuando el paciente está en otro tipo de proceso respiratorio, el equipo no irradia porque el tumor no se encuentra en la zona irradiar. Entonces, optimizo la irradiación del tumor solo en el momento en que sé que ese tumor está en la zona que tengo que irradiar y y en el momento en que el tumor no está, el equipo no irradia. ¿Ok? En el ciclo, cuando el control del movimiento en el gating se va a hacer durante la simulación y el tratamiento. Durante el tratamiento, el paciente va a escuchar sonidos que van a ayudar a llevar el ritmo respiratorio de forma homogénea, es decir, inhale, exhale, inhale, exhale. La mayoría de los tratamientos de los tratamientos se va a elegir una ventana del gating en la zona de exhalación. ¿Qué quiere decir esto? Que en la zona fuera de la ventana elegida, el BIM va a estar apagado. Y la entrega de dosis se va a llevar a cabo cuando se da en la zona en donde yo elegí que se irradia, que es en la parte de exhalación. Bien. Y esto se va a dar por medio de dispositivos de control que van a estar conectados a la máquina de tratamiento. Acá vemos como una representación en donde el paciente irradia en la zona de exhalación, inhala, exhala, irradia en ese momento y vamos a tener entonces estos ciclos respiratorios que son típicos del gating y donde vamos tomando en cuenta esto. ¿Ok? Eh, ok, entonces, en el gating respiratorio, como ventaja tenemos, nos va a limitar el movimiento respiratorio, me va a reducir los márgenes de marcación del PTB, CTB y GTB, me va a aumentar la protección de tejidos normales, voy a tener una buena correlación con el movimiento del diafragma de la mayoría de los pacientes y al expirar se reduce el movimiento intrafraccional y es bien tolerado por el paciente. Acá podemos ver diferentes tipos de sistemas de inmovilización que se pueden utilizar. Algunos de ellos son visores de respiración, en donde se le coloca un video al paciente y se le hace practicar al paciente el movimiento respiratorio para que aseguremos el éxito de la reproducibilidad del ciclo. Lo mismo ocurre con algunos sistemas de Real Position Manager, o sea, donde vamos viendo una posición real del movimiento, colocando un bloque en el abdomen del paciente, como el que están viendo acá, ¿ok? O el uso de cámaras o espirómetros para poder realizar una respiración, ir viendo cómo el paciente respira a partir de espirometría. Con el uso de espirometría, muchas veces se utiliza en realidad una técnica que se llama inspiración sostenida o Deep Inspiration Breath Hold, que es la respiración sostenida detiene el movimiento. Debe ser reproducible desde la simulación hasta el curso del tratamiento. Entre inspiración o expiración, el DIP es más fácil de mantener, o sea, la inspiración sostenida es más fácil de sostener y se hace el uso de espirometría. ¿Ok? Eh, esta inspiración mantenida me va a producir cambios anatómicos favorables en algunos casos, por ejemplo, en los casos de mama, la inspiración aumenta el volumen y entonces esto hace que el corazón se aparte de la mama y lo mismo pasa con los pulmones o linfomas, ¿ok? En este caso, los pacientes mantienen la respiración alrededor de 10 y 20 segundos, que es el tiempo en donde se irradia el paciente. ¿Qué ventajas o características tiene el control de movimiento respiratorio? Que puede usar se puede usar en baja tecnología, es decir, se puede colocar al paciente con espirometría y con video e irle dando instrucciones como de inhala, 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 exhala, inhala, mantiene, 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 o por medio de alta tecnología con un dispositivo de monitorización del movimiento que enciende o apaga el haz. El paciente sostiene la respiración y en ese momento de sostenimiento de la respiración, el haz del tratamiento hace su trabajo. ¿Ok? El volumen de aire inhalado por el paciente va a ser todo el tiempo monitoreado por el espirómetro. Okay. Okay. En esta gráfica que yo les muestro a continuación, es una gráfica
se muestra cómo el paciente se elige una ventana de inspiración, ¿ok? Se le explica al paciente en donde tenemos entonces un gating en donde a partir de ese proceso de inhalación el equipo enciende, ¿ok? Al paciente se le dice inhale, exhale, inhale y mantenga, 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 descanso. O sea, esto puede llegarse a dar entre 10 y 20 segundos, tiempo suficiente como para que las de radiación pueda hacer su trabajo. Es como una forma de gating, pero dando instrucciones al paciente de la respiración que debe, de cómo debe llevar la respiración en todo momento. En los casos en donde no se utilizan espirometrías, se utiliza entonces los sistemas de Real-Time Position Manager, que se utiliza tanto para gating como para respiración, para inspiración sostenida, ¿ok? Esto es un sistema de varian en donde se utiliza un marcador externo reflectante que se coloca en el abdomen del paciente, sumado a una cámara, ¿ok? De iluminador infrarrojo, más una fuente de luz infrarroja que capta la luz del marcador externo que refleja los puntos del bloque de plástico que están colocados en el pecho del paciente. El paciente va respirando, va captando cuando tiene los puntos en la cámara y cuando no, y se va obteniendo entonces un proceso respiratorio. Luego, por último, les muestro lo que es un sistema de simulación de 4D. En el sistema de simulación de 4D o respiración correlacionada, se hace una recompilación de datos de TAC en 3D que representan una imagen instantánea de la anatomía 3D del paciente sobre la señal respiratoria periódica. Se hace una gran adquisición de datos, ¿ok? Con un sistema con el sistema de Real Position Manager, o sea, con este mismo sistema se puede realizar como el monitoreo, ¿ok? Y se van generando imágenes de TAC en todas las fases del ciclo respiratorio mientras se graba simultáneamente la respiración. Es decir, hay una correlación retrospectiva de las imágenes de proyección de TAC con la fase. ¿Okay? Luego de que se graba una correlación retrospectiva de las imágenes de proyección de la TAP con la fase, esto se hace como un modo cine o helicoidal y se estima la extensión de un tumor en movimiento. En este caso no se usa gating en búnker, pero se usan los datos de la tomografía en modo cine para la planificación en 4D y la creación de un ITB que va a ser, que va a ser el CTB más los márgenes de movimiento. Acá estamos viendo una imagen de un scan de respiración libre, en donde tenemos entonces el GTB en modo libre, en expiración, en inspiración, y esto me va a dar entonces un ITB o un CTB que toma en cuenta el movimiento del tumor. Okay. Acá vamos a ver, esto es una representación gráfica que me muestra cómo se adquiere un pack de imágenes que representa cada ciclo respiratorio. Se adquiere un grupo de imágenes en un ciclo, luego hay un movimiento de la camilla, ¿ok? Y se adquiere otro grupo de imágenes para este ciclo y luego hay un tercero o un segundo movimiento de la camilla y se vuelve a adquirir imágenes en el segundo ciclo. Y acá ustedes están viendo cómo es el movimiento cómo el ITB está incluido en ese movimiento respiratorio eh, del tumor. Entonces, en la simulación de 4D se utilizan etiquetas de tiempo para correlacionar las fases. Se utiliza un sistema entonces de posicionamiento para ir monitoreando en el momento en que se irradia el paciente la irradiación, que haya una correlación de ese movimiento respiratorio con lo que se hizo en la simulación y en la tomografía, en la etapa simulación, y desde el momento en que se decide la gestión del movimiento, se hace desde el punto de vista de simulación, se busca cuál es la fase que sea buena y esa es la que se adopta y la que se correlaciona con la planificación y luego la que se va a correlacionar con el movimiento de los ciclos respiratorios que tiene el paciente durante la realización del tratamiento. Puntos claves, la respiración tiene que ser repetible, tiene que haber un rango de ciclo de 3 a 12 segundos por ciclo, el rango de movimiento del CTB debe ser inferior a 3 centímetros, no puede haber desenfoques ni grandes deformaciones y tiene que haber
Se puede realizar un entrenamiento audio-video si está permitido, en donde se le diga al paciente inhale, exhale de forma normal. Como conclusiones finales de esta presentación, yo lo que les puedo como resaltar es que lo que son los sistemas de inmovilización, una buena inmovilización y posicionamiento del paciente es fundamental para el tratamiento, ya que los pacientes van a estar 10, 15, 20 días realizando el tratamiento y el paciente tiene que estar cómodo y confortable y estos movimientos tienen que ser el posicionamiento y la irradiación en el paciente y la entrega de la dosis en el tumor tienen que tener un alto grado de precisión. La gestión de movimiento nos va a reducir los márgenes de los órganos a riesgo de irradiar y genera una mayor precisión del tratamiento y también genera, pero esto también, ojo, nos va a generar un mayor tiempo en búnker, porque tenemos que hacer directamente algunos procesos adicionales que antes, cuando ignorábamos este movimiento, este tema de los movimientos, no se hacía. Después, en los casos, otra conclusión que les puedo establecer es que aquellos casos de sistemas de técnicas de CBRT y radiocirugía, la alineación en el setup puede ser complicada, ¿ok? Pero si nosotros tenemos un buen sistema de inmovilización y posicionamiento en el paciente, esto debería fluir con mayor naturalidad. Y es importante que no solamente los equipos que tenemos con VinCT, sino que aquellos equipos en donde se tengan imágenes de megavoltaje, se realice una revisión semanal de las imágenes de posicionamiento, lo cual nos va a ayudar a detectar errores y prevenir daños mayores al paciente. Espero que le haya gustado esta presentación. Muchas gracias a todos.